Está grabando. Bien, ahí estamos. Bueno, arrancamos con procesal civil. Entonces, lección 10, partes procesales. Segundo parcial es de la lección 10 a la lección 17. Entonces, la idea es terminar el martes, el miércoles todo. Y ahí ya empezamos a full con comercial. Bueno, primero, capítulo 10 dice, partes procesales. Lo primero que tenemos que ver son los sujetos del proceso. No es lo mismo decir partes que sujetos del proceso. Cuando hablamos de sujetos del proceso, dice, son las partes que están constituidas por el actor, el demandado y el juez, que es el tercero imparcial. Ellos son los sujetos del proceso. Hay que acordar que el profesor hizo mucho énfasis en este tema, ¿verdad? La denominación juez está tomada en sentido genérico, es decir, como órgano jurisdiccional. El juez y las partes se hallan recíprocamente vinculados en el proceso mediante la relación jurídico-procesal, que es una relación de derecho público, la cual genera derechos, deberes, cargas y obligaciones recíprocas. Entonces, siempre que hablemos de sujetos del proceso, van a ser las partes y el juez. Y siempre que hablemos de partes del proceso, vamos a hablar de parte actora y parte demandada. Eso respecto del punto número 1. Lo segundo que tenemos que ver son la parte procesal. ¿Sí? Parte procesal, concepto. Parte es toda persona física o jurídica que en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una representación y aquella respecto de la cual se formula la pretensión. La calidad de parte es fundamentalmente procesal y está dada por una determinada posición en el proceso. Entonces, la parte es la persona física que actúa por derecho propio o en cuyo nombre, o sea, o en representación de la cual se reclama una pretensión o la satisfacción de una pretensión. Solo es parte quien actúa en nombre propio o en nombre de quien se actúa. Siendo así, no es parte el representante convencional o necesario que interviene en el proceso en nombre y en defensa de un interés ajeno. O sea, cuando nosotros hablamos de partes, hablamos de la parte actora que pretende algo y hablamos de la parte demandada, de a quien se exige eso que se pretende. No es el abogado o no es el representante convencional, sino que la parte actora y la demandada son las partes. Y los sujetos son las partes y el juez. Eso es importante tener en cuenta. Wasp dice que es parte el que reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión en un proceso determinado. Consecuentemente, tiene calidad de parte quien como actor demandado o tercero interviniente comparece ante los órganos jurisdiccionales peticionando una sentencia favorable a su pretensión. Acá vemos a un actor más, acá vemos a una parte más, el tercero, sí. Vemos al tercero interviniente. Entonces podemos hablar de parte. Cuando nos referimos a parte, hablamos de una parte actora, una parte demandada o tercero interviniente. Bien. Calamandrei enseña, para entender el concepto de parte como tal como de conformidad con la tradición, está acogido en nuestro derecho positivo. Hay que partir de esta premisa elemental.
que la cualidad de parte se adquiere con abstracción de toda referencia al derecho sustancial por el solo hecho de naturaleza exclusivamente procesal de la proposición de una demanda ante el juez. La persona que propone la demanda y la persona contra quien se la propone adquieren sin más, por este solo hecho, la calidad de partes del proceso, que con tal proposición se inicia. Aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisible, basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial. Esto es súper importante. Entonces, ¿cómo se configura, cómo se perfecciona esta figura de partes procesales? Al existir una parte que pretende algo, que es la parte actora, y dirige esa pretensión contra la otra, que es la parte demandada, ¿verdad? Ahí por una cuestión procesal se configuran las partes, ¿verdad? No está de más mencionar que pueden haber terceros intervinientes. Ellos también pueden formar o pueden ser entendidos como parte del proceso. ¿Qué página? Página 219, en la parte de arriba. Más adelante agrega, el segundo párrafo sería: las partes como sujeto de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la acción. Claro, cuando nosotros hablábamos de sujetos de la relación controvertida, hablábamos del juez y las partes. Cuando hablamos de las partes, hablamos de la parte actora, parte demandada y terceros intervinientes. Si frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial controvertida, legitimados para accionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la demanda sea propuesta por quien o contra quien en realidad no esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir, y sin embargo, aún en este caso, quien ha propuesto, o sea, el demandante, la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte en sentido procesal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te demando a vos, pero había sido, vos no sos el que... Yo te demando a vos por una reivindicación de una propiedad, pero había sido la propiedad, no está a tu nombre. Vos sos, igual sos parte. Basta que seas, para que seas parte, basta que yo dirija la pretensión en contra de vos. Después se va a determinar exactamente del derecho, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso dice, y leo otra vez de vuelta esta parte porque es muy interesante. Las partes como sujeto de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida ni con los sujetos de la acción. Claro, si vos no sos propietaria, vos no sos sujeto de la acción, pero igual sos parte. Bueno, eso es importante considerar. Posteriormente explica, en efecto, no hay que olvidar que para proponer una demanda en juicio, no es necesario que el proponente tenga realmente el derecho que alega o la legitimación para accionar que afirma. En el momento en que se inicia el proceso, el derecho y la legitimación son simples afirmaciones, no todavía hechos comprobados. Y el proceso se instruye precisamente para llegar a comprobar si existe el derecho afirmado o si el sujeto activo del proceso está o no legitimado para hacerlo valer. Yo puedo demandar eventualmente un desalojo, promover una demanda de desalojo,
Pero si yo no soy el propietario, ¿cómo yo voy a promover una demanda de desalojo sobre una propiedad de la cual no soy propietario? Entonces, si bien en este caso soy parte porque promoví una demanda como parte actora contra la otra parte, no gozo de esta figura de la que hablamos, que es la legitimación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no soy el propietario, no tengo la calidad de tal para poder exigir un desalojo, por ejemplo. Pero eso se dirime en el proceso. Entonces me quedo con esto. Para que se configuren la figura de partes, se requiere de una parte que demande, que es la parte actora, y la otra contra quien se dirija la pretensión. Después se va a poder determinar si existe o no la legitimación del derecho como tal para poder reclamar la pretensión. Eso después se determina. La relación procesal se constituye y la calidad de parte se adquiere, justamente acá está, independientemente de la efectiva existencia del derecho y de la acción. Claro. No hace falta que tengas el derecho para demandar, para peticionar. Con que demandes, con que pidas, ya sos parte. Después se va a discutir si tenés o no el derecho. Aun quien propone una demanda sobre una relación sustancial inexistente o sobre una relación ajena frente a la cual está él desprovisto de legitimación activa, o contra una persona que no es legítimo contradictor en orden de aquella relación, da vida a una relación procesal en la cual, independientemente de la que habrá de ser la decisión de mérito, adquiere sin más la calidad de parte quien propone la demanda y la persona contra la cual se propone. Muy interesante. No sé si me siguen hasta acá. Estamos empezando, ¿verdad? Pero parece medio juego de palabras, ¿verdad? Pero está interesante el aspecto. Mientras vos prosperes una acción, una demanda, ya se perfecciona la figura de parte. Después se va a discutir el tema si hay derecho o no hay derecho, si es admisible, si es proponible, si es improponible. Siendo así, tiene calidad de parte quien interviene o figura en el proceso como sujeto activo o pasivo, que el sujeto activo es el actor y el sujeto pasivo es el demandado, de una pretensión, independientemente de que se tenga o no el carácter de sujeto legitimado para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate. Rosenberg explica: actor es quien afirma el derecho material y demandado aquel contra quien se lo quiere hacer valer. Lo que caracteriza a la parte es la sujeción a la relación procesal. Consiguientemente, no reviste en calidad de parte en el proceso el representante legal o el convencional, porque no actúan en su interés, sino en el de sus representados. O sea, acá se reafirma la idea. Acá se reafirma la idea de que los abogados no son partes, son los representantes de las partes. En realidad, continúa diciendo, pueden jurídicamente distinguirse tres calidades distintas. Las partes procesales, que son actor y demandado. Los sujetos, que son las partes y el juez. Sí. Y los legitimados para pretender accionar válidamente. Tres calidades hay. Yo estoy leyendo detenidamente el libro porque las preguntas de examen, esto por lo que rendimos primera parcial y demás, salen todas del libro. Así como está en el libro, así te ponen el examen. Entonces por eso me estoy deteniendo en el libro. Y esta parte de vuelta la quiero traer, ¿verdad? Entonces, hay tres, me quedo con esto, tres calidades distintas jurídicamente existen o se pueden distinguir.
cuando hablamos de partes procesales, primero que nada tenemos a los sujetos. ¿Quiénes son? O quienes están constituidos por la parte actora, demandada y el juez. Esos son los sujetos. Las partes procesales son la parte actora y demandada. Y por último tenemos a los legitimados para pretender accionar. ¿Quiénes son los legitimados? Los que realmente tienen el derecho para pretender lo que están pidiendo. Que eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los sujetos del derecho material son los titulares del derecho sustancial. Estos son los legitimados. Yo no puedo demandar un desalojo si no soy propietario o no tengo la representación convencional con el propietario. No puedo. No tengo esa legitimación activa. Por eso hablamos que el acreedor es el que tiene que demandar. O el propietario o el deudor. Ellos son los verdaderamente legitimados para pretender algo. La legitimación para actuar válidamente en el proceso es diferente, porque el ejercicio de la acción es autónomo, independientemente del derecho. Esto es muy importante. Yo puedo demandar, ese derecho es autónomo. Otra cosa es que tenga la legitimación para hacerlo. Normalmente ambas calidades coinciden en la misma persona. O sea, generalmente es el acreedor el que demanda el cumplimiento de un contrato de crédito. Pero puede que no también. Así, el titular del derecho es quien acciona jurídicamente. Pero no siempre, porque también puede ser otro, no titular, el que accione. El padre por sus hijos menores, el curador por el incapaz, etc. Por ejemplo, si le atropellan a mi hijo menor de 5 años, ¿quién es el que va a accionar? ¿Mi hijo de 5 años o yo que soy el padre? Yo. Pero mi hijo es el... Bueno, entonces yo como padre titular, como titular del ejercicio de la patria potestad, soy yo el que ejerzo el derecho en representación de mi hijo en este caso, ¿verdad? Finalmente, las partes son quienes actúan en el proceso asumiendo las posiciones de actor o demandado. El actor o demandante es el que promueve la demanda contra el demandado, quien asume esta posición como consecuencia de que la demanda le fue dirigida a él, independientemente de que la misma esté mal planteada, porque él no es el deudor, el arrendatario, etc. Igualmente asume la posición procesal de parte demandada. Yo le demandé a Karen por el cumplimiento, no por el incumplimiento, por el cumplimiento de un contrato de alquiler. Había sido Karen cuando es la inquilina, la arrendataria. Igual cumplís con la calidad de parte. Después se va a determinar de que contás o no con la obligación, efectivamente. No obstante lo mencionado, puede acontecer que en el proceso intervengan otras personas, que son estos terceros intervinientes. ¿Se acuerdan que el profesor habló de esto? Quienes al ingresar en la relación procesal también serán partes, porque en un mismo proceso pueden existir más de un litigio. Asimismo, una parte procesal puede estar integrada por varias personas, como sucede en la figura del litisconsorcio. Por ejemplo, no sé, hay varios, en este caso un acreedor que demanda a varios deudores por un mismo contrato. El concepto de partes reviste una gran importancia práctica, ya que se relaciona con la admisibilidad de la recusación o excusación de jueces, el alcance de la litispendencia y la cosa juzgada, la responsabilidad por los gastos del juicio, la admisibilidad de la prueba de confesión, etc. Espectacular. Hasta ahí, no sé si me van siguiendo.
Bien. Sí. Entonces, en resumen, los sujetos de la relación procesal son las partes y el juez. Las partes son el actor y el demandado o tercero interviniente. Y los legitimados Son los que tienen el derecho de accionar. de accionar o contra quienes realmente se debe accionar. Vamos al punto número 3, que dice capacidad para ser parte. La capacidad para ser parte consiste en la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y deberes procesales. La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho. Toda persona, por el solo hecho de serlo, goza de capacidad para ser parte. Tiene esta capacidad toda y cualquier persona física o jurídica. La primera, desde su concepción hasta su muerte, y la segunda, sea de derecho público y privado o privado, desde que adquiere la personalidad hasta su extinción. Cabe aclarar que algunos entes sin personalidad pueden actuar en juicio. Por ejemplo, simples asociaciones, masa de quiebra, etc. Estos son entes sin personalidad jurídica. Entonces, la capacidad para ser parte es lo mismo, o es la aptitud legal, ¿verdad? Para, en este caso, para ser titular de derechos y deberes procesales. O sea, por el hecho de ser persona o física o jurídica, ya se adquiere la capacidad para ser parte. Parte procesal. Una cosa es la capacidad para ser parte, que es lo que estamos viendo, que es la capacidad de derecho como tal, y otra cosa es la capacidad procesal. Vamos a ver eso. La capacidad procesal es la aptitud para realizar personalmente o por medio de un mandatario convencional actos procesales válidos. La capacidad procesal es coincidente con la capacidad de hecho. Ojo. Entonces, cuando hablamos de la capacidad para ser parte, es igual a la capacidad de derecho. Cuando hablamos de la capacidad procesal, es igual a la capacidad de hecho. La capacidad procesal o capacidad de hecho se halla referida a la aptitud del sujeto que asume el carácter de parte procesal para ejercer por sí o por apoderado los derechos y las facultades, así como para asumir los deberes, las cargas y obligaciones que se generan en el proceso. La capacidad procesal constituye un presupuesto de validez del proceso. Por ello, si falta, puede oponerse la excepción previa de falta de personería. Entonces, cuando yo hablo de capacidad para ser parte, ¿un niño de 5 años tiene capacidad para ser parte? Sí. ¿Y tiene capacidad procesal? No. ¿Un niño de 5 años tiene capacidad de derecho? Sí, pero no tiene capacidad de hecho, por ejemplo, en una demanda por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque tiene que representarlo seguramente su padre. Entonces, él no tiene capacidad procesal, pero tiene capacidad para ser parte. Ahora, si hablamos de una persona de 30 años que demanda el cumplimiento de un contrato, esta persona tiene capacidad para ser parte y tiene capacidad procesal. Y ahora vamos a hablar de esta tercera figura, que es la legitimación procesal. A ver si sos titular del derecho. Quiere decir esto. Dice, legitimación procesal. La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituyen aptitudes jurídicas genéricas que habilitan para intervenir en cualquier proceso. Como decíamos, capacidad para ser parte es capacidad de derecho y capacidad procesal es capacidad de hecho.
Ahora, cuando hablamos de legitimación procesal, dice, es la condición jurídica específica referida a la concreta materia sobre la que versa el proceso. Consecuentemente, no debe ser confundida con aquellas. La falta de legitimación fundamenta la oposición de las excepciones de falta de acción. Si yo no soy el titular de la propiedad, ¿cómo puedo demandar la reivindicación o el desalojo? No tengo pues la legitimación para hacerlo. A eso nos referimos cuando hablamos de legitimación procesal. La capacidad, la falta de legitimación fundamenta la oposición de excepción de falta de acción. ¿Por qué te van a poner la excepción de falta de acción? Y porque no sos el titular del derecho o no sos el titular de esa obligación. No sos vos el deudor. ¿Por qué te va a reclamar a vos el cobro de guaraníes si vos no sos el deudor? Denominadas otras legislaciones procesales de la primera manera, falta de legitimación. La capacidad es una cualidad del sujeto jurídico, mientras que la legitimación procesal consiste en la relación, acá está la parte más importante, la relación de titularidad del derecho que tiene el sujeto respecto del objeto del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? Demanda de desalojo. ¿Y vos sos el propietario para demandar el desalojo? No. Entonces lo que no hay es legitimación. Por lo tanto, procede la excepción por falta de acción. Vos no podés, mi hijo, demandar desalojo si no sos propietario. Es decir, la relación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respectivo del objeto controvertido, que es el caso del actor, le faculta a pretender en forma eficaz y en el supuesto del demandado oponerse válidamente. Claro, acá vos anotaste. No podés accionar si no sos titular del derecho. Existe legitimación procesal cuando sos titular del derecho o cuando dirigís la acción contra aquel que es el titular de la obligación. Un ejemplo ayudará a comprender la cuestión. En un juicio de cobro de una suma de dinero, la legitimación activa cuando el actor es efectivo, la legitimación es activa cuando el actor es efectiva y legalmente el acreedor, que en consecuencia podrá pretender una resolución favorable. Claro, si no sos acreedor, ¿cómo vas a demandar el cobro de una suma de dinero? Vos sos el que tenés la legitimación activa. Vos sos el titular del derecho de exigir el cobro de esa suma. Podés ser parte procesal, sí. Pero si no sos el titular del derecho, no tenés legitimación procesal. La legitimación es pasiva cuando el demandado es real y legalmente el deudor. Y en consecuencia, responsable de cumplir la obligación. Claro. Si él no es el que firmó el pagaré, si él no es realmente el deudor que se obligó a cumplir con la obligación, no existe legitimación pasiva. No es contra él a quien debo o con quien debo dirigir la pretensión. Es contra la otra persona. La legitimación procesal es un concepto procesal referido al derecho sustancial discutido en el proceso. O sea, es un derecho que se discute en el proceso. Es una condición precisa y específica vinculada a un determinado y concreto litigio. El actor de una demanda de desalojo debe ser la persona que legalmente puede promover su pretensión por la condición que ostenta, o sea, la condición de propietario. Y la pretensión debe estar dirigida precisamente contra el demandado, que tiene que ser efectivamente el arrendatario del bien de propiedad de aquel. No sé si me siguen hasta acá. Sí, súper bien. Qué raro que sea eso algo que se deba de aclarar. No, y claro, lo que pasa es que son tres calidades procesales distintas, pues. Y muchas veces uno demanda algo, pero no es el titular del derecho. Entonces,
¿Hay capacidad para ser parte? Sí. ¿Hay capacidad procesal? Sí. ¿Hay legitimación procesal? No. Te revocaron el poder, Ahora entiendo. por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, deberes de las partes. Este es el punto 6, ¿verdad? Sí, deberes de las partes. ¿Se acuerdan de ese diagrama que el profesor nos hizo? Demanda, contestación, pruebas, alegato y sentencia. Bueno, vamos a ver los deberes de las partes en todo este proceso. Dice buena fe y ejercicio regular de los derechos. El primer deber de las partes. El Código Procesal Civil establece que las partes deberán actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales. Por ejemplo, chicanear todo de balde o recusarle a cuantos jueces te cruzan frente, ¿verdad? La norma procesal se halla basada en el principio de la moralidad, comprensivo de los principios de la buena fe, lealtad, veracidad y probidad, que consiste en el conjunto de reglas de conducta presididas por el imperativo ético, a que deben ajustar su actuación en el proceso todos los que en él intervengan: jueces, partes, terceros, abogados, procuradores, funcionarios judiciales, etc. Este principio procesal tiene como propósito adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando actuaciones arbitrarias, maliciosas o temerarias. El famoso abogado chicanero, habilidoso. Los litigantes y sus abogados tienen la obligación de actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos por una parte y por la otra. Los jueces tienen también el deber de prevenir y sancionar todo acto contrario a la lealtad, probidad y buena fe. O sea, si el juez se da cuenta que el abogado es un mañoso, un chicanero, tiene la facultad y la obligación incluso de sancionar eso, ¿verdad? La vigencia de la regla moral en el proceso impide la utilización del mismo con fines fraudulentos. El principio de la defensa en juicio, esgrimido por algunos como excusa para sus inconductas, no debe hacernos olvidar que el proceso es un debate dialéctico, en el cual el contendor tiene derecho a utilizar todos los medios legales posibles, pero sin violar nunca el imperativo ético. O sea, si vos tenés la caja de herramientas para usar, es para que lo uses siempre de acuerdo a ese imperativo ético, no que la uses para dilatar eternamente el proceso, por ejemplo. Véase el principio de moralidad en el capítulo 4, apartado 4. Ese es el primer deber de las partes. ¿Quiénes son las partes? Actor, demandado. Buena fe y ejercicio regular de los derechos. El segundo dice, vamos a hablar ahora de la mala fe, por supuesto, lo contrario. La mala fe procesal consiste en la conducta legalmente sancionada del que actúa en juicio convencido de su sinrazón en daño de la justicia. La mala fe procesal, el fraude, el engaño, la mentira de algunos abogados con frivolidad tratan de disimular, denominándola picardía procesal. Se sintetiza en la conciencia que tiene el litigante temerario de su propia sinrazón. Él sabe que no tiene razón, pero está dilatando, está buscando todos los medios procesales para no llegar o para no discutir el fondo de la cuestión. Casos. Nuestra ley procesal no ha recurrido aquí a un estándar jurídico para precisar la figura, sino que, por el contrario, es una enumeración que califica expresamente de taxativa. Expone 3 incisos los casos en que queda configurada la mala fe procesal. El primer caso de mala fe procesal es el de la omisión o alteración de la verdad. La omisión o alteración de la verdad de los hechos puede producirse en cualesquiera de las distintas etapas del proceso. ¿Cuáles eran las etapas del proceso? Demanda, contestación,
reconvención, oposición de excepciones, pruebas, incidentes, etc. La atribución de un domicilio manifiestamente falso o que dice ignorar la negativa de la autenticidad de la firma, que luego resulta auténtica. Todo eso es entendido como alteración de la verdad. Yo firmé un pagaré, hay un juicio ejecutivo y yo me voy, viste que me dan 3 días para ir a reconocer la firma, me voy y digo, no, esa no es mi firma. Eso es mala fe procesal. Vos sabés que vos firmaste. No. ¿Y con qué fin hace eso? Para que se dicte la pericia del calígrafo que va a tardar otra vez 10 días para que... Es para alargarnos. Bueno, eso es mala fe procesal. El primer caso. Omisión o alteración de la verdad. El segundo caso es el de las medidas cautelares. Las medidas cautelares decretadas en los procesos deben estar razonablemente acordes con el fin que persiguen, sin que con ellas se ocasionen innecesariamente daños que pueden ser evitados. La justa medida es aquí la regla. No debe pecarse por exceso, en cuyo caso se produciría un daño que como tal debe ser reparado. Ni tampoco pecar por omisión, en cuyo caso la medida cautelar resultaría inocua, o sea, no produce resultado. Esa es la segunda forma de mala fe procesal, ¿verdad? Las medidas cautelares decretadas en los procesos que no están acordes con el fin. La tercera es el fraude procesal. Existe fraude procesal en términos generales cuando se utiliza el proceso con el propósito de obtener un objeto o beneficio ilícito. En estas condiciones no puede reconocerse eficacia a la sentencia dictada en un juicio en el que se incurrió en fraude o estafa procesal, porque la institución de la cosa juzgada, como todas las instituciones legales, debe asentarse sobre las bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales. Siendo así, a toda y cualquier sentencia no puede reconocérsele por el solo hecho de ser tal la calidad de resolución inmutable, sino solo a la que ha sido procedida un proceso contradictorio en el que las partes han tenido razonable oportunidad de audiencia y prueba, es decir, cuando ha existido el debido proceso. Entonces, cuando no se respeta el artículo 17 de la Constitución, las garantías procesales, podemos hablar de que existe fraude procesal. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Estas notificaciones voladoras. A mí nadie me notificó de la deuda. A mí nadie me comunicó la providencia. Nadie me llamó. Y ya me embargaron. Ya me están lo descontando mi salario. No me dieron oportunidad que me pueda defender. Nadie me notificó nada. Eso es fraude procesal. No por el hecho de que haya una sentencia, quiere decir de que esa sentencia va a ser inmutable si es que se violó el debido proceso. Por eso es importante cumplir con las garantías procesales. La presunción de la inocencia, la legítima defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vimos es la buena fe y el ejercicio regular de los derechos. Cuando hablamos de los deberes de las partes, vimos lo que es la mala fe y cuáles son los casos. Hablamos de la omisión o alteración de la verdad. Hablábamos de las medidas cautelares que son inocuas. Hablamos del fraude procesal, que son formas de mala fe procesal. Bueno. Y ahora vamos a hablar de otra figura que es la del abuso del derecho. 6.3 dice que... Sí. Concepto. Existe abuso del derecho en sentido procesal cuando de manera excesiva y vejatoria, sobre pretexto de ejercer un derecho procesal, se causa un perjuicio sin que ello sea necesario para el ejercicio de la defensa. A los litigantes no les está permitida la utilización arbitraria de los medios procesales que la ley les otorga, contraponiéndolos a los fines del proceso,
obstaculizando su curso, dilatándolo sin fundamento o faltando a los deberes de lealtad, probidad y buena fe. Esta es la famosa chicana. Cuando utilizas todas las chicanas posibles, le recusás a todos los jueces con el solo fin de extender el proceso. Ese es el abuso del derecho. El abuso puede darse por acción o por omisión. Lo comete aquel que se resiste indebidamente a una pretensión legítima o deduce excepciones sin exteriorizar el menor propósito de probarlas, o incidentes que tengan por fin único la obstrucción sistemática del curso del proceso. Abusás de ese derecho, de esas garantías del proceso o de esas herramientas procesales con el solo fin de obstruir o de enlentecer o de alargar el proceso. Casos. La norma del Código Procesal Civil hace referencia a concretas y taxativas condiciones. ¿De cuáles son consideradas causas de abuso del derecho? ¿Verdad? Dice, ejercicio abusivo del derecho. Ejerce abusivamente sus derechos la parte que en un mismo proceso haya promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad rechazados con costas. Dos acciones de inconstitucionalidad o más rechazadas con costas. Eso es ejercicio abusivo del derecho. Otro caso. Haya promovido y perdido 3 incidentes con costas. Otro caso. Fuere sancionada más de una vez con medidas disciplinarias. Y formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho. En el numeral 6.3.2.4 se establece un estándar jurídico, un patrón axiológico, un elástico arbitrio librado a la interpretación judicial. Debe aclararse que la inconducta en cualquiera de las formas previstas debe entenderse en un mismo proceso. Entonces, hablamos de abuso del derecho cuando promoves 2 o más impugnaciones rechazadas, cuando promoves y perdés 3 incidentes, cuando se te sanciona más de una vez por indisciplina, o cuando formule pretensiones que están desprovistas de fundamentos. Todas estas conductas son vistas como abuso del derecho. La declaración, ¿cómo se declara? Dice, establece la norma procesal oportunidad para solicitar la declaración en cualquier etapa del proceso y en cualquier instancia. Antes de que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, vos como parte procesal afectada, ¿cuál es el momento procesal o cuáles son los momentos procesales en los cuales podés eventualmente pedir la declaración de abuso del derecho o de mala fe procesal? En cualquier momento, antes, en cualquier etapa del proceso, antes de que se dicte la sentencia. O sea, por decirlo de alguna manera, en todo el transcurso del momento o de las etapas del proceso, vos podés pedir la declaración de abuso del derecho o de mala fe procesal, hasta el momento anterior a que se dicte sentencia. Distinción, dice. Debe diferenciarse 2 supuestos de inconducta procesal. La prevista y sancionada en las normas que integran el libro 1, título 3, capítulo 2, y la que se halla regida por el artículo 17 del Código Procesal Civil. La causa o motivo que origina la sanción procesal o pena es distinta en ambos supuestos. Vamos a ver de qué quiere hablarnos esto. En el primer supuesto, corresponde que el juez analice. ¿Cuál es el primer supuesto? Hablamos de la inconducta procesal. Dice, en el primer supuesto,
corresponde que el juez analice la conducta procesal del litigante en su conjunto. ¿A qué se refiere cuando habla en su conjunto? Uso del proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito. Formulación de pretensiones o defensas que juzgadas resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración de la defensa del derecho. O que constate el cumplimiento de las condiciones precisamente determinadas en la ley. Por ejemplo, haber promovido 2 o más impugnaciones de inconstitucionalidad rechazada con costas, haber deducido o perdido 3 incidentes de costas, etc. La sanción de mala fe o abuso del derecho funciona a pedido de parte. Esto es súper importante. Esto puede ser tema de examen. Cuando hablamos de mala fe o abuso del derecho, ¿cómo funciona la declaración? A pedido de parte. Y el juez debe considerarla con motivo de resolver el incidente o la cuestión principal. En el segundo supuesto, la inconducta está referida a las medidas disciplinarias, es decir, a las faltas o incorrecciones cometidas por los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas contra la dignidad, la autoridad del magistrado. No sé, se empiezan a putear con el juez, ¿verdad? Los otros litigantes, abogados, procuradores o funcionarios, o la alteración del buen orden del decoro que debe guardarse en las actuaciones judiciales. Ese es el otro supuesto de inconducta procesal. O sea, el primer supuesto de inconducta procesal es respecto de la mala fe procesal y el abuso del derecho. ¿Y quiénes piden la declaración? Las partes. En otro lugar, en el segundo supuesto, hablamos de la inconducta que requiere la aplicación de medidas disciplinarias. Cuando las partes cometen errores, qué sé yo, falta de decoro y qué sé yo, ¿verdad? La sanción por las faltas o incorrecciones son aplicadas generalmente de oficio por el juez. Si bien es cierto que las mismas pueden ser enunciadas por el afectado, por lo general son establecidas en una resolución expresa y fundada, referida exclusivamente al tema y de conformidad con las constancias de autos. Puede dictarse en cualquier etapa del proceso, en forma independiente de la cuestión principal o incidental. En caso de duda, el juez debe abstenerse de aplicar la sanción. Entonces yo me quedo con esto. Cuando hablamos de las sanciones que tengan que ver con la mala fe y con el abuso del derecho, tienen que ser pedidas por las partes. Cuando hablamos de las sanciones que devienen de inconductas o medidas, tienen que ver con medidas disciplinarias, estas generalmente las declara el juez de oficio, aunque deben ser también, a veces son pedidas también por las partes. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno. Bueno, seguimos. Responsabilidad, sanciones. La firme intención del legislador nacional de moralizar el proceso se manifiesta en toda su amplitud en la normativa del Código, especialmente en el artículo 56 del Proceso Civil. De acuerdo con el primer párrafo del mencionado artículo, la inconducta procesal es fuente de convicción judicial mediante el establecimiento de una presunción juris tantum que afecta a la parte declarada litigante de mala fe o abusiva en el ejercicio del derecho. Esa es la inconducta que es siempre declarada o pedida por las partes. La inconducta procesal, cuando reviste las características de gravedad y ejercicio sistemático, pasa a constituirse en un fuerte indicio de la sinrazón de la pretensión sostenida y origina el funcionamiento de la presunción, siendo así, en caso de duda sobre el derecho invocado o insuficiencia de prueba,
el juez deberá resolver la materia de pleito en contra del litigante que actuó de mala fe o incurrió en ejercicio abusivo del derecho. Claro, en contra de él. Él pidió algo sin fundamento. Él promovió una acción habiendo perdido las 2 veces anteriores con costas, por ejemplo. No obstante, cualquier actuación no puede ser considerada inconducta. Así, no será suficiente el mero vencimiento ni la sola circunstancia de que una pretensión no fuere acogida para que se configure la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho, sino que es necesario haber tenido una actuación procesal sin apoyo fáctico, o sea, sin prueba, o jurídico, que se traduzca en pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento surjan de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. La disposición procesal consagra otra consecuencia. Las costas del juicio estarán a cargo del improbius litigator, o sea, el que no prueba, aunque el mismo sea el vencedor del pleito. Claro, porque las pruebas pues, es parte fundamental, ¿verdad? Si vos alegás algo, tenés que probarlo. Además, sin requerimiento de parte, al regular los honorarios, el juez tiene el deber, de acuerdo a la importancia y gravedad de los hechos violatorios del principio de moralidad, de imponer como agravante un aumento de hasta el 50% de los honorarios de los letrados de la parte contraria, cuya determinación se deja librada al arbitrio del juez o tribunal dentro del tope legal mencionado, hasta el 50%. Finalmente, la norma deja abierta a la parte perjudicada la facultad de reclamar, mediante la promoción de un proceso de conocimiento, la fijación de un monto indemnizatorio. La pretensión se referirá exclusivamente al quantum, en razón de que el hecho generador del derecho quedó establecido e inmutable al quedar firme la resolución condenatoria. O sea, que perdió también puedes pedir una indemnización al juez. Sí, se la pide al juez contra el abogado, ¿verdad? Porque obró en abuso del derecho con mala fe procesal. El juez competente en la demanda de daños y perjuicios en virtud de la conexidad existente será el de la causa en la que se declaró la mala fe o ejercicio abusivo del derecho. Cabe agregar además que la ley establece la responsabilidad conjunta o solidaria de los profesionales que intervinieron como apoderados o patrocinantes con sus representados. Todos son responsables. Muy bien. Ahora vamos a el punto número 7, que nos habla de la modificación de las partes del proceso. Escribiste algo acá, pero no logro. Dice, página 229. Para que exista un proceso válido, es necesario que las partes existan y sean capaces no solo en sus inicios, sino durante todo su transcurso, durante todo el proceso. La modificación de las partes del proceso se produce cuando se opera un cambio en la composición de las partes originarias del proceso, como consecuencia de su reemplazo por otra persona distinta. A los efectos de una mayor comprensión corresponde, dice, formular el siguiente distingo. Y vamos a ver los casos de modificación de las partes del proceso. Sucesión procesal. Durante la tramitación del proceso pueden producirse el fallecimiento real o presunto o la incapacidad de alguna de las partes. Yo hago una demanda por cobro de guaraní y en el transcurso de la demanda me muero. Yo soy la parte actora. En cuyo supuesto la regla es que se suspende la tramitación del mismo hasta citar y emplazar a los herederos o al representante legal del incapaz, sin que ello importe la interrupción del juicio. Ocurrida alguna de las circunstancias señaladas, muerte o invalidez, el proceso queda suspendido, no pudiéndose ejecutar en él actos válidos, salvo los actos que tengan por objeto alguna medida precautoria, hasta tanto se notifique al sucesor o representante legal para que dentro del plazo que el juez fije comparezca a tomar intervención asumiendo la calidad de parte. Que es el caso que yo mencioné, ¿verdad?
le demandé a Karen por cobro de guaraníes, me morí en el proceso y bueno, ahí el juez notifica a mis herederos para que ellos continúen. Hasta tanto se suspende ese juicio. Eso es respecto del primer caso, primer escenario, primer supuesto, la sucesión procesal, ¿verdad? Producida la muerte de alguna de las partes, el heredero del causante ocupa su lugar en el proceso, continuándose con él la tramitación del mismo, de acuerdo con el 2446 del Código Civil, que dice: desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía, aún antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. El heredero que sobrevive un solo instante al causante transmite la herencia a sus propios herederos. ¿Qué quiere decir eso? Yo era el titular de la acción de cobro de guaraníes, me morí, quedó mi hijo. Después de 2 días se murió mi hijo, los herederos de mi hijo. Así se va transmitiendo el derecho de la acción, ¿verdad? La sucesión procesal. Si los herederos son varios y la herencia se encuentra en estado de indivisión, o sea, no se puede partir, todos los herederos tienen el derecho de asumir la calidad de parte en lugar del causante. En este caso, deben unificar su representación siempre que ello sea posible, de conformidad con el 65 del Código Procesal Civil. La doctrina Carneluti considera que la sucesión universal tiene incidencia procesal no solo en el caso de fallecimiento, sino en general cuando se produce la extinción de la parte. Por ejemplo, la fusión de sociedades. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque yo le debía al banco Atlas 10 millones de dólares. Atlas, según único familiar, se forma una nueva sociedad. Entonces ahí también hay sucesión procesal. Esa nueva persona jurídica que surja es la que me va a reclamar el cobro de guaraní. Las personas jurídicas disueltas continúan teniendo capacidad para ser partes, porque la disolución de las mismas no produce la pérdida de su personalidad jurídica, que continúa subsistiendo al solo efecto de concluir las operaciones pendientes y de liquidar el correspondiente patrimonio, de acuerdo con el 1006 del Código Civil. Del mismo modo, si la parte se torna incapaz, le sustituye su representante legal, prosiguiéndose el juicio. No sé, se me declara insanía y bueno, entra mi curador. A la inversa, si el incapaz que actúa en el proceso a través de sus representantes se torna capaz, será él quien deba continuar el juicio. ¿Me recuperé? Yo continúo. Asumo otra vez la sucesión yo como parte. Aquí se contempla solo el caso de la parte activa o pasiva que actúa personalmente en el proceso, pues la muerte o incapacidad de la parte representada en juicio por apoderado constituye un supuesto distinto legislado en el artículo 64 del CPC. También es distinto el hecho de la muerte o inhabilidad del apoderado contemplado en el mencionado 64. O sea, una cosa es que se muera el demandado o el demandante, otra cosa es que se muera tu abogado. Eso es otra figura, no tiene que ver con la sucesión procesal. La sucesión procesal afecta a la calidad de las partes, actor o demandado, no a los representantes convencionales o legales. Bien, eso es sucesión procesal. Ahora vamos a la sustitución procesal, que es otra figura. Artículo 9 dice acá. Seguramente estará en el 9, ¿verdad? Del procesal civil. Se produce el caso de sustitución a título singular de la parte, la cual se origina como consecuencia de la enajenación o cesión de la cosa o derecho en litigio. Claro, yo te vendo la cosa embargada o la cosa litigiosa y bueno, vos ahora sos parte, ya no yo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de estas obligaciones pro terrem? Cuando la obligación persigue a la cosa y no a la persona. Producía la enajenación del bien objeto del pleito, el enajenante o cedente continúa actuando en el proceso en nombre propio y con interés ajeno. Él dice con un interés ajeno, el del adquirente.
Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte. Ese es el principio perpetuatio legitimationi. O sea, si vos iniciaste, tenés que concluir el proceso vos. En razón de que la sentencia que se dicte debe referirse al momento de que se trabó la litis por la demanda y contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificarla o alterarla, salvo que exista conformidad de las partes originarias y se produzca la exclusión del sustituido por el sustituyente. En ese sentido, el artículo 90, tercera parte del CPC establece: mediando acuerdo de parte podrá operarse la sustitución procesal del citante por el citado cuando aquel fuere el demandado. O sea, si las partes se ponen de acuerdo, sí puede haber sustitución procesal. Pero si las partes no se ponen de acuerdo, contra quien se originó la demanda, él continúa siendo parte, pero en este caso representando un interés ajeno, el interés del nuevo propietario, del adquirente. En el supuesto de que la contraparte se oponga a la intervención del adquirente o cesionario como parte principal, el proceso debe continuar con el enajenante o cedente, quien asume la calidad de sustituto procesal, dado que al producirse la transmisión del bien o el derecho litigioso, perdió la calidad de titular de la relación jurídica sustancial. Siendo así, carece de facultades para realizar cualquier acto procesal que importe una disposición del derecho sustantivo: allanamiento, desistimiento, confesión. Muy interesante este tema de la sustitución procesal, pero ahí lo que me mareó un poco esta última parte. La sustitución dijiste que lo que le perseguía era la cosa. Sí, vamos a tratar de construir un ejemplo, ¿verdad? Yo vendo, qué sé yo, adquiero, no sé, compro un auto, adquiero un vehículo que está embargado, se me ocurre, ¿verdad? Eventualmente se trabó la litis del acreedor contra el antiguo propietario, ¿verdad? Lo que dice acá es que producía la enajenación del bien objeto del pleito, el enajenante o cedente continúa actuando en el proceso. El enajenante pues el vendedor. Y en nombre propio y con un interés ajeno, el del adquirente. Porque él ya tiene la titularidad del derecho ahora. Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte, en razón de que la sentencia que se dicte debe referirse al momento en que se trabó la litis por demanda y contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificarla, salvo que exista conformidad de las partes originarias y se produzca la exclusión del sustituido por el sustituyente. Claro, en el primer escenario lo que se dice es lo siguiente: yo soy el demandado, yo soy el propietario de la cosa litigiosa y yo decido vender la cosa litigiosa y te vendo a vos, y Juan Esteban es el demandante. Si Juan Esteban no está de acuerdo, o mejor dicho, si Juan Esteban no presta su acuerdo, no opera la sustitución. ¿Entendés? Si el demandante. Claro, él me demandó a mí y la cosa litigiosa es el auto, pero la demanda iba dirigida a mí porque yo era el propietario en el 2019. Y mientras la cosa seguía en litigio, yo te la vendí y vos aceptaste comprar la cosa litigiosa, ¿verdad? La pregunta es: ¿vos me sustituís a mí procesalmente? Y la respuesta es: depende. Si Juan Esteban presta su acuerdo junto conmigo, opera la sustitución. Pero si no tenés el acuerdo. Pero si no, yo sigo siendo parte procesal representando tu interés. ¿Te acordás? La evicción. Sí. Garantía de evicción. Garantía de evicción. Yo sigo representando tus intereses, porque la cosa litigiosa ya no es de mi propiedad, ahora es tuya. Esa es la figura. Y termina diciendo en el último párrafo: en el supuesto de que la contraparte se oponga a la intervención del adquirente o cesionario
como parte principal, el proceso debe continuar con el enajenante o cedente, quien asume la calidad de sustituto procesal, dado que al producirse la transmisión del bien o derecho litigioso, perdió su calidad de titular de la relación jurídica sustancial, siendo así, carece de facultades para realizar cualquier acto procesal. Bien. Me quedó claro, pero tengo algunas dudas. Este podemos anotar. Sí, para buscar un ejemplo. Me quedó algunas cositas picando ahí que me gustaría preguntarle al profesor. ¿No querías anotar? Sí. ¿Anotar? Vamos a tener acá un lapicito. ¿El lápiz no? Quiero anotar este. Un programa que había sido antes. Preguntar, Dios mío, acá. Puedes ponerlo ahí en la unidad. ¿Qué unidad era? 10, ¿verdad? Sí. Unidad 10, el punto 7.2. Para preguntarle al profesor. ¿Te acuerdas que yo le dije que dijo, preparen los puntos y vamos a aclarar? Bueno, seguimos. Litisconsorcio. Punto 8. Concepto. Se denomina litisconsorcio a la actuación conjunta de más de dos sujetos en el proceso. Proceso con pluralidad de partes. O sea, hay 3 demandantes o 3 demandados, qué sé yo. Son litisconsortes aquellos que asumen la misma posición en el proceso corriendo igual suerte. O sea, hay 3 de parte actora y 3 partes demandadas. Las partes actoras son litisconsortes y las 3 partes demandadas, todas ellas son litisconsortes. La voz litisconsorcio deviene de la locución litis consortium, de litis, pleito, conflicto de intereses, y consortium, comunidad de destino. De ordinario, la relación procesal se desarrolla entre 2 personas, o sea, generalmente un actor y un demandado, pero puede haber también 10 actores y 15 demandados. Sin embargo, en el litisconsorcio, la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos. Además del requisito de la norma procesal en el sentido de que las acciones sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez, corresponde para su admisibilidad que puedan sustanciarse por el mismo trámite, o sea, el mismo juicio, y que la competencia corresponda al mismo juez. Clases. De acuerdo con la posición procesal en la que se encuentran los litisconsortes, y el litisconsorcio se denomina activo cuando existen varios actores frente a un demandado. Pasivo cuando hay varios demandados frente a un actor. Mixto cuando existen varios actores frente a varios demandados. Clarísimo está ahí, ¿verdad? El litisconsorcio también puede ser originario cuando la pluralidad de litigantes se produce al comienzo del proceso, o sucesivo cuando la pluralidad de litigantes ocurre durante el desarrollo posterior del proceso. O sea, en el proceso pudieron haber existido más personas que tomen la calidad de parte actora o más personas que vayan asumiendo la calidad de demandado. Ese es el sucesivo. Y el originario es cuando ya desde el momento de la demanda, ya hay varios o varias partes, más de una como actora o más de una como demandada. El litisconsorcio se llama facultativo cuando su formación obedece a la libre voluntad de las partes, y necesario cuando lo impone la ley o la misma naturaleza inescindible de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión, lo cual hace que el litigio no pueda decidirse válidamente sin la relación procesal, si la relación procesal no se halla integrada con todos los litisconsortes. Constituye el fundamento del litisconsorcio razones de economía y de política procesal a fin de evitar pronunciamiento de sentencias contradictorias. Claro, si estamos hablando del mismo objeto, de la misma causa, entonces podemos nosotros, varios sujetos, demandar lo mismo, ¿verdad?
¿Se acuerdan que los elementos son el sujeto, objeto y causa, verdad? Entonces, si la demanda es sobre el mismo objeto y la misma causa, podemos irnos como varios sujetos, ya sea al momento de la demanda, al momento del nacimiento de la demanda, que es este litisconsorcio originario, o posterior, que es el litisconsorcio sucesivo, sobre la misma pretensión, ¿verdad? O si no, van a haber 10 juicios sobre el mismo objeto y misma causa. Y puede que uno de ellos sea contradictorio o dos sean contradictorios. Entonces, es un escándalo jurídico. Los litisconsortes, por esta razón, se denominan más propiamente aquí compartes. Se le denominan los litisconsortes compartes. Los actos de cada uno son independientes en sus efectos de los demás, sin que redunden en provecho ni en perjuicio de estos. Es decir, son compartes porque tienen idéntica situación procesal, pero no son litisconsortes porque no tienen comunidad de destino, no corren igual suerte en el proceso. Por ejemplo, las víctimas de un accidente, dos acreedores, etc. De allí que las resoluciones que recaigan en el proceso puedan ser diferentes para cada uno de ellos. Los que son litisconsortes y los que son compartes ocupan una misma posición en el proceso. Pero mientras para los litisconsortes los efectos de los actos procesales son idénticos, para los que son compartes no lo son, porque se trata de un supuesto que existe pluralidad de partes provenientes de pretensiones conexas, por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez. O sea, no es lo mismo. Los litisconsortes corren todos la misma suerte. Los compartes no necesariamente. La característica de este tipo de litisconsorcio reside en la autonomía procesal de los litisconsortes. En consecuencia, cada uno goza de legitimación procesal independiente, razón por la cual el resultado del proceso, como el contenido de la sentencia, puede ser distinto con respecto a cada uno de ellos. Ahí se reafirma la idea. En el caso de los compartes, la resolución puede ser distinta para cada uno. En relación a los litisconsortes, en general corren la misma suerte. Conforme a las ideas expuestas, el litisconsorcio facultativo produce diferentes efectos. O sea, se llama litisconsorcio facultativo o compartes. Eso es importante mencionar. Cuando hablas, claro, cuando hablas de litisconsorcio a secas, los litisconsortes corren todos la misma suerte. Cuando hablas de litisconsorcio facultativo o compartes, no necesariamente corren la misma suerte. Por eso dice, la característica de este tipo de litisconsorcio reside en la autonomía procesal de los litisconsortes, que son compartes, cuando hablamos de litisconsorcio facultativo. En consecuencia, cada uno goza de legitimación procesal independientemente, razón por la cual el resultado del proceso como contenido de la sentencia puede ser distinto con respecto a cada uno de ellos. Entonces, ahí aclaramos bien la idea. Litisconsorcio a secas es ese conjunto de parte actora o parte demandada que todos corren la misma suerte. Pero cuando hablamos de litisconsorcio facultativo o compartes, no necesariamente corren la misma suerte. Cada uno tiene autonomía procesal. Cada litisconsorte en el litisconsorcio facultativo tiene autonomía procesal. Los actos de uno litisconsorte no afectan a los otros litisconsortes. Eso en el litisconsorcio facultativo. Conforme a las ideas expuestas, el litisconsorcio facultativo produce diferentes efectos. El juez deberá ser competente para entender en las acciones que correspondan a cada litigante. Cada uno de ellos deberá tener capacidad procesal para actuar en el juicio. Cada uno puede adoptar una actitud distinta de las de los demás, allanarse, oponer excepciones, defensas, etc. La rebeldía de uno no perjudica a los otros.
Unos pueden apelar, otros pueden consentir la sentencia. En la prueba de los hechos individuales debe estarse a la producida por el litigante al que se refiere. Si lo es de un hecho común, debe ser examinado respecto de todos. En la prueba de confesión de acuerdo, la confesión del litisconsorte no perjudica a sus compartes. De esta regla se deduce que uno de ellos puede exigir la absolución de posiciones de su comparte. La caducidad de la instancia que se produzca para uno no afecta a los otros. El proceso puede concluir para uno o algunos de los litisconsortes y continuar en relación con los restantes. Ello puede ocurrir sea por efecto de una excepción procesal que prospere tan solo respecto de uno o alguno de los sujetos que se encuentran en la misma posición de parte o como consecuencia del acto de disposición realizado por uno o algunos de ellos. Los recursos interpuestos por un litisconsorte no benefician a los restantes. Esa es la regla. Vamos a la excepción. Salvo que la aplicación de esa regla conduzca al pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de un hecho común a todos los litisconsortes. Entonces, me quedo con esto, ¿verdad? Muy importante esto. Cuando hablamos de litisconsorcio a secas, hablamos de proceso de pluralidad de partes, donde todos corren la misma suerte. Cuando hablamos de litisconsorcio facultativo o con partes, hablamos también del conjunto de partes actoras o demandadas, pero que no corren la misma suerte, son autónomos en el ejercicio de sus derechos procesales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, señor. Ya jaque. Bueno. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación procesales. El litisconsorcio necesario o obligatorio se produce cuando entre varios sujetos existe una relación sustancial única, inescindible, no se puede separar. Consiste en la existencia de una pretensión única, cuya característica es que debe ser deducida por o frente varios legitimados y no solamente por o frente a algunos de ellos, en razón de que la legitimación corresponde conjuntamente a varias personas y no solamente a una de ellas. El litisconsorcio necesario se da cuando las partes pueden o no comparecer conjuntamente, sino cuando deben hacerlo. Ese es el necesario. Se me ocurre una sentencia de una sucesión, ¿verdad? Donde tienen que estar todos. Una sucesión a título universal, ¿verdad? El litisconsorcio es necesario cuando la sentencia solo puede dictarse útilmente frente a todos los integrantes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo que la validez de éste se halla subordinada a la citación de todas aquellas personas. Sí o sí tienen que estar todas, o si no, no se puede avanzar. En el litisconsorcio necesario existe siempre una única pretensión, cuya peculiaridad está dada por la circunstancia de que necesariamente debe ser promovida por varios legitimados o contra varios legitimados y no por o contra algunos de ellos solamente, en razón de que la legitimación procesal corresponde al conjunto de personas y no a una persona individualmente. Configuran casos de litisconsorcio necesario exigidos por la ley las tercerías que deben deducirse contra el embargante y el embargado, proveniente de la naturaleza de la relación controvertida, la demanda por simulación en un acto jurídico que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron. ¿Se acuerdan que en la simulación relativa había un acto real y un acto aparente? Y bueno, no te podés ir solamente contra el que simuló, contra la otra, contra todas las partes tenés que ir.
La demanda de nulidad de un acto jurídico que debe intentarse contra todos sus otorgantes. La demanda de división de condominio. Si yo quiero dividir, yo tengo un condominio, por ejemplo, con mis hermanas. Si yo quiero dividir este condominio, no es suficiente que demande solamente a una de mi hermana. A las dos le tengo que demandar. Bueno, ese es el liticonsorcio necesario. O si no, no prospera la acción. El proceso debe integrarse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes mediante la deducción de la exceptio plurium litis consortium con todos los sujetos que correspondan en razón del vínculo del derecho material que los une. Porque si la sentencia fuera pronunciada solo por respecto a alguno de ellos, no resultaría útil o no sería posible obtener su ejecución. Claro, yo hice una demanda de partición, de división de condominio contra mi hermana nomás, contra una nomás. ¿Y cómo el juez va a ordenar si la otra parte ni siquiera fue notificada, la otra condómina? Por eso. La integración de la litis deberá producirse antes de que se dicte la sentencia, antes de que se dicte la providencia de apertura a prueba, dentro del plazo que el juez señale, quedando suspendido el curso del proceso mientras se cita a quienes corresponda. Si la falta de integración de la litis se advierte en el momento de dictar sentencia, o hallándose el expediente en segunda o tercera instancia, la demanda debe ser rechazada, incluso de oficio, y aunque la parte interesada no haya hecho petición al respecto, sin que tal decisión produzca cosa juzgada en cuanto al fondo de la cuestión. Si se dictó sentencia, puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción de incidente de nulidad o de un proceso autónomo. En el liticonsorcio necesario, los efectos que se producen son diferentes a los del liticonsorcio facultativo o con partes. De allí que los actos de uno benefician o perjudican a los otros, según las prescripciones de las leyes sustantivas. La prueba deberá analizarse en su conjunto y solo se tendrá por acreditado un hecho cuando lo fuere respecto de todos. Si uno solo interpone un recurso, los demás se ven afectados por sus consecuencias. ¿Se da cuenta? En el liticonsorcio necesario, la acción de uno afecta a todos. En el liticonsorcio facultativo o con partes, la acción de uno no afecta necesariamente a todos. La caducidad no puede oponerse si no se produjo para todos, ya que el proceso es siempre único. El allanamiento, desistimiento, transacción o renuncia debe ser realizado por todos. Vale decir, todos son considerados como uno solo. El contenido de la sentencia debe tener el mismo para todos los liticonsortes. Debe ser el mismo para todos los liticonsortes. La sentencia que vaya a dictarse será oponible a quienes no hayan sido partes en el juicio. Perdón, a quienes no hayan sido parte en el juicio. Esto es importante, esto es súper importante. La sentencia que vaya a dictarse será oponible a quienes no hayan sido parte en el juicio, si a pesar de haber sido citados no han comparecido. De tal modo se evitará la nulidad del proceso. Con relación a la competencia, el Código de Organización Judicial dispone que si hubiere varios coobligados, prevalecerá la competencia del juez ante quien se instaure la demanda. Las costas en los casos de liticonsorcio, dice el Código Procesal Civil, se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés de cada uno de ellos represente en el juicio, cuando el interés que cada uno de ellos represente en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. O sea, en principio las costas se distribuyen de manera proporcional. Por excepción, bajo determinados casos de manera solidaria. Y a petición
dependiendo del interés de cada una de las partes, se distribuye proporcionalmente, ¿verdad? De acuerdo al interés de cada parte. Bien. Salimos entonces ya del litisconsorcio necesario, ¿verdad? Me quedo nomás con esto. Me parece muy interesante. Entonces, cuando hablamos de un litisconsorcio, hablamos de más de un actor o más de una parte demandada. Cuando hablamos de un litisconsorcio facultativo o con parte, decimos que en este tipo de litisconsorcio, las decisiones de unos litisconsortes no afectan a otros. Cada uno tiene su derecho autónomo. En cambio, en el litisconsorcio necesario, las acciones de uno sí afectan a todos. Eso me parece importante así resaltar, ¿verdad? Pasamos al punto número 9. Responsabilidad. ¿Qué dice Denis? Pluralidad de parte demandada o demandante. Sí, ambos. En el litisconsorcio hablas de pluralidad de parte demandante o pluralidad de parte demandada. Es litisconsorcio activo cuando hay varias partes actoras y una demandada. Litisconsorcio pasivo cuando hay una parte actora y varias partes demandadas. Y es mixto cuando hay varias partes actoras y varias demandadas. Bien. Responsabilidad de las partes por los gastos del proceso, las costas. Las costas judiciales, la verdad me reí. Las costas judiciales donde veranean los jueces. Bueno. Concepto. Se denomina costas a los gastos en los que las partes incurren como consecuencia de la sustanciación de un proceso. Es lo que tiene que pagar. Antiguamente se distinguían las costas que eran todos los gastos propiamente dichos y los costos referidos a los honorarios profesionales. Actualmente no se los distingue y el código tampoco lo hace, englobando ambos en un solo concepto, costas. Eso es importante. Son los gastos que incurren las partes y a consecuencia de la sustanciación de un proceso. Se engloba todo ahí. Las costas. Vamos a ver la regla general respecto de ese carácter. Dice, la regla general que rige la materia es que las costas son a cargo del vencido, la famosa parte perdidosa, quien por el hecho objetivo de la derrota debe pagar todos los gastos del juicio. El vencimiento constituye el vencimiento de que fuiste vencido, no el vencimiento de un plazo, sino que el vencimiento desde el plano de que perdiste. Constituye el principio y fundamento de la imposición de las costas. Debe entenderse por parte vencida a aquella que sufre un pronunciamiento judicial adverso. Según expresa Chiovenda, el vencedor no debe cargar con los gastos que han ocasionado el reconocimiento de su derecho, porque de ser así, este quedaría disminuido. Dice, la necesidad de servirse del proceso para obtener razón no debe volverse contra quien tiene la razón. Qué interesante. La otra regla, acorde con la moderna doctrina procesal, es que se impone de oficio por el juez o tribunal, aunque no haya mediado solicitud de parte. La ley de arancel de honorarios de abogados y procuradores dispone que en todos los procesos el juez de oficio regulará los honorarios al dictar resolución definitiva. Procederá de igual forma en las cuestiones incidentales. El juez de oficio, no sabía. El pronunciamiento sobre las costas debe integrar la sentencia y así lo dispone. Claro, famoso dice imponer las costas a la parte perdidosa, dice, suele decir la sentencia. O sea que la parte perdidosa entonces entiende. Y generalmente sí, pero es el juez. Por lo menos la corriente tradicional, entre comillas, dice que la parte perdidosa le tiene que pagar las costas. Pero habla de esa regla moderna que dice que se imponen de oficio por el juez o el tribunal. Si es que no obró solicitud de la parte. Pero viste que la parte generalmente pide, ¿verdad? En este caso. Pero que sí, que las costas deben contar en la SD siempre, ¿verdad? En la sentencia tiene que estar dispuesta ahí quién va a pagar las costas. El carácter de las costas. En principio, no son una sanción impuesta a la mala fe.
temeridad o culpa del litigante que perdió el juicio, sino que tiene por objeto el resarcimiento de los gastos. Un bicho parece que es. Constituyen una institución procesal con individualidad propia y no son por eso un accesorio de lo resuelto en la sentencia. Responden a un interés distinto al del fondo del juicio. Claro, no tiene nada que ver con el fondo, tiene que ver en realidad con los gastos de la forma. Cabe advertir que adquieren el carácter de pena cuando el juez las impone en los casos de mala fe o abuso del derecho. Ahí sí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de mala fe procesal o abuso del derecho? Ahí sí tiene el carácter de pena. Pero cuando va respecto de una sentencia, el carácter de cubrir los gastos que produce el proceso. Cuando no son a cargo del juez con motivo de la declaración de nulidad de una resolución, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad cuando se las importen al perito, dice removido del cargo, cuando existe plus petitio. ¿Qué es plus petitio? Cuando se pidió más. ¿Vos tenés tu código procesal civil ahí? ¿Lo tenés? Vaya a cerrar. Creo que no. Para ver más que es plus petitio. Artículo 319 dice. Pero plus, parece que pedís más, ¿verdad? Pero no. Pero para ver más exactamente que un ratito vamos a. Me quiero nomás quitar la duda de algo, un zapuete. Pide más de lo que tiene derecho a pedir. Ese es el plus petitio. Plus petitio. Cuando pide más de lo que tiene derecho a pedir. Bueno, gracias. Momento, chofer. Un ratito. No, creo que no, Denis. 96. Sip. Acá, por ejemplo, dice, por ejemplo, un demandado te debe 10 millones, pero en la demanda reclamas 25 millones. Y acá dice eso. Plus petitio inexcusable, dice. El litigante que incurriera en plus petición inexcusable será condenado en costa. O sea, es así como dice Teneida, la deuda era de 10 y vos estás pidiendo 50, ¿verdad? Si ambas partes incurrieran en plus petición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay plus petición cuando el valor de la condena dependiera legalmente del arbitrio judicial o de la rendición de cuentas, o cuando las pretensiones que no fueron reducidas en la sentencia o en forma considerable, dice. Bien. Interesante. No sabía que existía esa figura plus petitio. Bueno, cuando se imponen al que obtuvo una medida cautelar antes del proceso y caducó el plazo para promover la demanda, cuando en la subasta el postor sea remiso, dice, ¿verdad? Estos son algunos casos respecto de las costas. Bueno, ¿quiénes deben pagarla? Entonces dice, las costas en general son a cargo de las partes del juicio, precisamente se aplican a la parte vencida, es decir, a la que obtuvo una resolución judicial contraria con prescindencia de la calidad con que estuvo investida en el proceso. No están eximidos del pago de las costas el Estado, las municipalidades, los incapaces. Sin embargo, no se las aplica a los representantes legales, procuradores, apoderados, patrocinantes, funcionarios judiciales, salvo caso de excepción previsto en la ley. Exención. No obstante, la consagración de la regla general de que las costas se imponen a la parte vencida, la misma no es absoluta. Esa regla no es absoluta. Hay excepciones. Siendo así, se concede al juez la facultad de apreciar las causas de exhibición y eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, cuando exista mérito para ello. La disposición contenida en el artículo 193 importa una atenuación a la regla que solo tiene en consideración el hecho objetivo de la derrota para aplicar las costas. Acuerda al juez el arbitrio
para establecer la exención, el que debe ser ejercido restrictivamente sobre la base que existan circunstancias que manifiestamente tornen injusta la imposición de las cuotas. O sea, ya sé que perdiste, pero es injusto. Es injusto que te aplique las costas. Entonces, por eso te eximo en todo o en parte del pago de las costas. Siendo la imposición de las costas la regla, la exoneración, la exención, ella debe ser fundada. El juez deberá expresar en su pronunciamiento los motivos o razones que tuvo en cuenta para exonerar las costas bajo pena de nulidad. La norma procesal citada no contiene una enumeración de las circunstancias que el juez debe tener en cuenta para exonerar las costas, salvo las disposiciones del 195 y 198 del CPC, que se refieren a los supuestos del vencimiento recíproco, del allanamiento. La doctrina y la jurisprudencia, no obstante, consideran como causales de exoneración de las costas la siguiente. Vamos a ver qué dice la doctrina. ¿Cuáles son los casos en los cuales el juez a la parte perdidosa le puede eximir en todo o en parte del pago de las costas? Razón fundada para litigar. Constituye un concepto elástico que debe tener como fundamento la circunstancia de que la parte actuó con razonable convicción acerca del derecho que le asistía para pleitar, es decir, de buena fe. Esa parte realmente creía que tenía la razón y era razonable que piense eso. Bueno, perdió. Bueno, el juez le puede eximir en todo o en parte del pago de las costas. Hay razones para litigar, expresa Fernández, cuando se debaten cuestiones dudosas, cuando el vencido ha esgrimido una argumentación jurídica más o menos valedera y sólida, o cuando se trate de la aplicación de leyes nuevas, cuya interpretación es todavía dudosa, no solamente para los magistrados, sino para los litigantes y para la gente del foro. Esa es una causal. Razón fundada para litigar. La siguiente, ley nueva modificada. Las costas en este caso deben imponerse, no obstante, si la solución es legalmente clara. Tercer caso, controversia o cuestiones dudosas de derecho, siempre que existan divergencias notables de doctrina y jurisprudencia. Y el cuarto caso, obligación jurídica de someter la cuestión a la decisión judicial. La excepción de falta de acción deducida como previa para poder invocarla en la constatación de la demanda. Bien. La pregunta es, ¿siempre se le carga con el pago de las costas al vencedor? No siempre, pero en general sí. ¿Se le puede eximir en todo y en parte? Sí, acabamos de ver las causales. ¿Se les puede encargar las costas al vencedor? Depende. Vamos a mirar. Cuando de los antecedentes del proceso, costas al vencedor, cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo para la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarlo, el actor será condenado en costas. El vencedor será asimismo condenado en costas en los casos previstos en los artículos 52 y 53 del CPC, dispone el artículo 202 del Procesal Civil. Aquí la circunstancia de la derrota cede frente a la valoración de la conducta procesal. La norma mencionada consagra dos supuestos. Costas al actor. En su primer párrafo preceptúa que las costas del juicio serán a cargo del vencedor cuando, a pesar de que la demanda haya sido estimada, la promoción de la misma no habría sido necesaria para el reconocimiento del derecho del actor, por haber podido lograr igual resultado sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. O sea, no hacía falta ni que te vayas junto al juez para pedir eso. Ya sabíamos que tenías el derecho. Bueno, en ese caso, si ganas, te cobro las costas a vos, vencedor. Ejemplo, pago por consignación cuando el demandado se allanara y niega que se hubiese opuesto al pago y el actor no prueba dicha circunstancia. En el supuesto de existir allanamiento, el allanamiento es cuando vos decís sí, tiene razón la otra parte, ese allanamiento. Te allanás. En el supuesto de existir allanamiento, el reconocimiento oportuno dentro del plazo de contestar la demanda, además de los requisitos
de ser incondicionado, total y efectivo, son los extremos con que debe contar el mismo para que se produzca la inversión de la regla general y las costas se puedan imponer al actor. Ese es el primer caso. Segundo caso, abuso del derecho. La condena en costas al vencedor, de acuerdo con el segundo párrafo, configura una sanción al ejercicio abusivo del derecho de acción por parte del actor, el cual se haya consagrado específicamente en el artículo 53 del CPC, que dispone: ejerce abusivamente sus derechos la parte que en el mismo proceso formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho. En concordancia con el 56, que preceptúa: aunque la parte culpable de mala fe o ejercicio abusivo del derecho resulte vencedora en lo principal, será a su cargo las costas del proceso. Los jueces y tribunales, al regular los honorarios de los letrados de la parte contraria, los aumentarán hasta el 50% según la gravedad de los hechos. La parte perjudicada podrá además responsabilizar a la otra por los daños y perjuicios conforme con lo dispuesto por el Código Civil. Todo lo cual, a su vez, de acuerdo con lo que dispone el artículo 372 del Código Civil. O sea, ¿se le puede encargar con costas al vencedor? Sí, por dos motivos. Uno, cuando utilizó innecesariamente el aparato jurisdiccional para exigir un derecho que claramente podía exigir de manera extrajudicial y igual se va a cumplir. Si la otra parte no se negó, siempre se allanó y respondió en tiempo, entonces por más que haya ganado, igual paga las costas. Y la otra, por abuso del derecho. Bajo esas dos circunstancias, aunque haya salido vencedor, si se constata abuso de derecho en el proceso, vos pagar las costas. Alcance de la condena en costas. La condena en costas comprenderá todos los gastos ocasionados por la sustanciación del proceso. La obligación de pagar las costas, alcance. La condena en costas origina una relación de crédito por la cual la parte vencedora resulta acreedora de la parte vencida por todos los gastos ocasionados para la sustanciación del proceso, incluso los honorarios de su abogado y procurador. Lo dicho es sin perjuicio de la obligación de la parte hacia sus propios abogados y procuradores por el importe de sus honorarios. De acuerdo con el artículo 11 de la ley tanto, que sobre el particular dispone: los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago a su opción a la parte condenada en costas o a su mandante. O sea, el abogado le puede cobrar o al mandante o al otro. Este último podrá repetir de aquella lo que hubiere pagado, subrogándose en los derechos del profesional. O sea, si el abogado le cobró a la parte vencedora, la parte vencedora le puede cobrar a la parte perdidosa. La obligación de pagar los gastos del juicio que pesa sobre el vencido deberá, no obstante, circunscribirse a aquellos en los que necesariamente debió incurrir para obtener una decisión favorable a su pretensión u oposición. Goldschmidt dice que las costas son debidas en cuanto hayan sido producidas por actos necesarios en una gestión procesal normal, y añado que sean consecuencia directa de la sustanciación del proceso. O sea, no es porque vos alargaste y creaste 1000 procesos, extendiste, que todas esas costas son costas que corresponden pagar. Son las que son necesarias para que el proceso pueda funcionar. Contenido de las costas. Dice: las costas judiciales comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer triunfar su derecho. En general, todos los que guarden relación con el juicio de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito. Poder especial, no el poder general. Tasas judiciales. Papel sellado, pero no el estampillado de los documentos. Fotocopia, publicaciones de edicto, diligenciamiento de exhorto,
gastos de embargo u otras medidas cautelares, publicación de avisos de remate, comisión del rematador y viático de secretaría, honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, interventores, oficiales de justicia, traductores e intérpretes. Todo esto entra dentro del rubro de costas. Deber. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿verdad? Sí. Deber procesal. Deber procesal, obligación procesal, carga procesal. Son tres cosas distintas. Dice, los imperativos jurídicos han sido clasificados en deberes, obligaciones y cargas. La contestación de la demanda, ¿qué es? Una carga. Sí, es una carga. El profesor dijo 1000 veces en la clase. No, seguro que sí. Pero dijo nomás, la contestación, si anotaste, la contestación de la demanda es una carga. No es ni una obligación ni un deber, es una carga. Se encuentran en todo el ordenamiento jurídico, pero en el proceso se presentan con carácter bien acentuados. Son tres conceptos de uso corriente en el léxico procesal que se relacionan con el juez, las partes y los terceros, que muchas veces son confundidos. Por ello conviene diferenciarlos debidamente. Vamos a ver primero el deber. El deber procesal es el imperativo jurídico que tienen las partes y los terceros respecto del órgano judicial o los otros intervinientes en el proceso. Por ejemplo, las partes deben litigar conforme al principio de moralidad. Los terceros tienen el deber de testimoniar la verdad. Así también el órgano judicial respecto a aquellos. El juez debe resolver oportunamente el litigio. El juez debe inhibirse si existe una causa para ello. Esos son los deberes. El incumplimiento de los deberes procesales hace pasible de sanciones al infractor, al juez o a las partes. Ahora vamos a la obligación. La obligación procesal es un imperativo jurídico que en una parte procesal tiene respecto de la otra o del órgano judicial. Por ejemplo, el pago de las costas procesales, multas y tasas judiciales. En caso de no cumplirse voluntariamente la obligación, el acreedor puede ejecutar su crédito contra el deudor. Entonces, cuando hablamos de deber, hablamos de la moralidad de las partes. Cuando hablamos de obligación, hablamos del pago de las tasas, por ejemplo, las costas, las multas. Y cuando hablamos de la carga, que es el tercer imperativo, dice, la carga procesal consiste en un imperativo del propio interés en cuya virtud existe la necesidad de realizar una determinada actividad procesal a fin de evitar que sobrevenga un perjuicio. El concepto de carga procesal expuesto por Goldschmidt es un principio del derecho procesal. Couture la define como la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso cuando la ley o el juez requiere de ellos una determinada conducta de realización facultativa, dándoles por consiguiente la opción de omitirla o realizarla. Por eso es facultativo. Cuando tenés la opción, siempre es facultativo. Trayendo la omisión aparejada un gravamen y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés. Por eso la contestación de la demanda es una carga. Constituyen cargas procesales: comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una afirmación, interponer un recurso. Yo creo que esto va a salir en el examen. Así mismo va a salir. Constituyen cargas procesales. Va a salir. Comparecer en juicio, contestar la demanda, probar una afirmación e interponer un recurso. En la carga, dice Sentis Melendo, se está en el campo de la libertad. El sujeto tiene la opción entre cumplir o no cumplir con su conducta. Si no lo hace, no tendrá sanción, pues lo que se busca es facilitar la situación del otro sujeto,
porque el fin perseguido justamente es proteger el propio interés. El que cumple con la carga favorece su posición procesal y no el ajeno, como sucede con la obligación y también con el deber. Carneluti diferencia la carga de la obligación expresando que aquella es un acto necesario. La obligación es un acto necesario, en tanto que esta, que es la carga, es un acto debido, pero no obligatorio. Bueno, gente linda, ¿qué les parece si llegamos hasta acá el día de hoy? Bueno, Demasiado son largo y una vez. Gracias.